Bien, vamos a hablar acerca de los métodos de diseño y análisis estructural. Lo que habíamos visto antes simplemente era algo de conocimiento y datos generales para el asunto de la madera, ¿ya? Pero nosotros tenemos que ver la madera como un elemento estructural en el cual podemos utilizarlo para las estructuras fijas o provisionales. Entonces vamos a ir viendo un poco de este asunto, ¿no? Hay dos métodos de diseño. El primer método es el método tradicional, donde utilizo esfuerzos admisibles que son minorados. ¿Qué quiere decir? Imagínense que esta es una viga, ¿ya? Que según mis estudios, esta viga soporta 100 unidades de carga. Pero para hacer el diseño voy a asumir de que esta viga de este material solo soporta 50. Así que el material soporta 50 y todos mis diseños voy a hacer con la mitad de la capacidad real que soporta el elemento. Entonces, ese es el método tradicional. Lo que se hace es disminuir la capacidad de aguante que tienen los elementos. Y ese vamos a utilizar para estructuras de madera. En cambio, el método LRFD es el método americano, por ejemplo, hormigón armado, estructuras de maderas y otras materias como fundaciones, se utiliza el LRFD, el método americano, donde si sabemos que este elemento soporta 100, ¿ya? Entonces voy a decir que va a soportar 75. Y la carga que le voy a poner a este elemento lo voy a mayorar por 1.7. Entonces estoy mayorando la carga y estoy reduciendo la resistencia real del elemento y de esa forma de ambos lados me estoy asegurando, estoy trabajando con un margen de seguridad. Entonces es un método que trabaja a la rotura, mientras que el método tradicional trabaja a la elasticidad. Bien, vamos a hablar acerca de los esfuerzos que actúan sobre la madera. El primer esfuerzo que la madera soporta es la compresión. ¿Cómo definiríamos lo que es la compresión? ¿Cómo lo explicarían ustedes lo que es la compresión? Es cuando un elemento está sufriendo un aplastamiento, se podría decir. Eso. Entonces la madera también puede sufrir aplastamiento, ¿no? Habíamos dicho que la madera, si nosotros nos fijamos bien, y quiero que ustedes lo hagan, tiene los hilos, ¿ya? Tiene una especie de fibras que definen los hilos de la madera que van en una sola dirección. Cuando la compresión está de acuerdo a los hilos de la madera, entonces la madera soporta cierto grado de compresión. Pero la compresión podría venir de forma perpendicular. Entonces ahí la madera también soporta cierta cantidad. O quizás la compresión podría venir de forma inclinada. En ese caso también la madera soporta cierta cantidad de compresión. Entonces tenemos que diseñar también la madera a la compresión. También existe la fuerza de la tracción. Entonces, la fuerza de la tracción se refiere a algo que está estirando. Y la madera aguanta bastante a la tracción y únicamente trabaja la tracción de acuerdo a sus fibras, en la dirección de sus fibras. En una dirección perpendicular a sus fibras, la madera se rompe. Entonces no soporta. Tiene que ser de acuerdo a las fibras. La madera también soporta el esfuerzo de flexión. Entonces imagínense esta viga, está totalmente horizontal. Le pongo una carga distribuida. ¿Y qué va a pasar con la viga? Se va a empezar a flexar. Está actuando un esfuerzo de flexión. Entonces, si es que se flexa mucho, se puede romper.
Entonces, hay una cantidad de flexión que soporta la madera. Y a ese se le llama el esfuerzo de flexión admisible. ¿Ya? Y finalmente, finalmente, si no, está el otro esfuerzo, el corte. Entonces, si hay flexión, también hay un esfuerzo cortante que trata de dividir a la madera en sentido horizontal debido a la flexión. Entonces, cuando hay flexión, la parte de abajo se tracciona y la parte de arriba se comprime. Y eso crea esfuerzos que producen una cizalla a lo que conocemos el corte. Entonces, la madera también soporta una cantidad de corte. Y por último está la deformación. A esto lo vamos a llamar flecha. Y ahora presten mucha atención a lo que es la flecha. Si tenemos un elemento horizontal y este se empieza a deflectar, miren, esa distancia que se ha deflectado a partir de la posición horizontal en el centro de este elemento, lo conocemos como la flecha. Fíjense este punto de acá, se flexa y ha tenido un desplazamiento. Ese desplazamiento en el centro o en la parte que más se deforma, lo conocemos como la flecha. Entonces, las maderas es normal de que se deformen, ¿ya? Si ustedes se suben a un entablonado, a una viga, pues la viga se va a deformar un poco, pero va a soportar. Si ustedes ven el techo de su casa, hay techos que son de viga vista, han debido notar que con el tiempo tiende el techo a deformarse, se pansea, ¿ya? Esto es porque la madera con el tiempo ha cedido, pero se cae el techo, por eso no se cae, sino que es una propiedad normal de la madera la deformación. Pero lo que sí tenemos que calcular es de que esa deformación no sea excesiva, porque si es excesiva, deja de ser funcional, se ve feo, no podemos trabajar con eso, se mueve mucho porque una vez que se deforma, tiende a deformarse así que deja de ser funcional. Así que tenemos que restringir la cantidad máxima que puede deformarse la madera. Ya eso lo conocemos como la flecha. La flecha para las maderas del grupo A, que son las duras, está la longitud entre 250 a 300. En el grupo B está la longitud entre 225 y 275. Y el grupo C, pues no se utiliza para la construcción, sino solamente para obras provisionales. Bien, hablemos de las propiedades elásticas. Algo que vamos a hablar es acerca del módulo de elasticidad. Entre la madera varía entre 55,000 a 130,000. ¿Cuánto es el módulo de elasticidad del acero? ¿Alguien conoce el módulo de elasticidad del acero? ¿No es 200 gigapascales? Está bien, 21 gigapascales. ¿Ya? 2.1 gigapascales. O 21 o megapascal, o 210 megapascales. O sea, 2.100.000 kilogramos centímetro cuadrado. Ahora, la madera por lo general alcanza hasta 130,000. Fíjense la diferencia, ¿no? Son como 2 millones de diferencia. El acero es bastante elástico y bastante duro. La madera es elástica, pero no es tan dura como el acero. Las maderas del grupo A, que son las más duras, tiene un módulo de elasticidad de 100,000. Las del grupo B, 80,000 y las del grupo C alrededor de 65,000. Entonces, esto tenemos que aprender. Vamos a utilizar el SAP, el Excel y el AutoCAD en este curso. Eso quiero recalcarles bien, ¿no?
El AutoCAD es importante para la materia, especialmente para el proyecto. Así que en sus computadoras, preocúpense en que esté funcionando el SAP, el Excel y el AutoCAD, ya que estén en estado funcional. No necesitan una gran máquina para esto. Son programas sencillos. Pero mi consejo, jóvenes, es de que aprendan, pues ya tendrían que haber aprendido algo el AutoCAD. Mi consejo es de que vayan practicando. Si es posible, métanse a un curso de AutoCAD o descárguense tutoriales de internet y empiecen a practicar. Porque la parte del proyecto final tienen que hacer un plano. Y algo que ha pasado con algunos estudiantes es de que no hacen un plano a la altura de un proyecto y les va mal, ¿sí? Les va muy mal por eso. Están en séptimo semestre, no están en primero ni en segundo, así que ya ha llegado el momento donde tienen que aprender a hacer proyectos de calidad. Así que preocúpense por el asunto del SAP. Excel necesito que sepan lo básico, ¿ya? Usar fórmulas, sacar resultados y demás, ¿no? Y SAP por lo menos que sepan algunas cosas, ya no todo, pero que sepan algo, ¿no? O se ubiquen. Yo les voy a indicar cómo utilizar el SAP, ¿ya? Pero por lo menos tienen que saber algo del SAP, ¿ya? Esos son los requisitos básicos de la materia. Así que si tienen alguna deficiencia en cuanto a esto, jóvenes, ha llegado el momento de que pongan manos a la obra, ¿ya? No dejen que el tiempo pase sin hacer nada. Ahora vamos a hablar acerca del diseño de vigas. Vamos a ir directamente a lo que es la sección transversal. Habíamos dicho de que esta sección transversal lo conocemos como escuadrilla. Esto tiene algunas propiedades. Tiene el centroide, que es la parte central de esto. La inercia, ¿cuánto es la inercia para este elemento rectangular? ¿Cuánto es el momento de inercia? La base por altura sobre 12. Perdón, la base por altura cubo sobre 12. Ya, eso tienen que manejarlo así, ¿ya? Eso es importante. Y vamos a ver sobre las deflexiones admisibles, o sea, la flecha admisible que se puede deformar la viga. Está en el orden de L sobre 300, entre L sobre 250 a L sobre 350, ¿ya? Esto no nos interesa, pero sí estos valores. Y mi consejo es de que se empiecen a hacer un formulario. Lo primero que tiene que entrar en su formulario, ustedes imprimen esta página, se cortan con tijera esto y en una hoja cartulina tamaño oficio se cola esta tablita. Esta tablita es muy importante. El módulo de elasticidad mínimo para la madera del grupo A es 95,000, del B y del C también. El promedio que vamos a usar para cerchas es 130,000, 100,000 y 90,000. Entonces esto también tenemos que recordarlo bien y saberlo, ¿ya? Entonces vamos a utilizar para los cálculos el valor menor. Vamos a actuar de una forma conservadora a fin de poder hacer diseños que sean seguros. Entonces vamos a utilizar en su mayoría 95,000. Ahora, en cuanto a la flexión, el esfuerzo que actúa en la madera es este. Este es el esfuerzo de flexión que está actuando. 6 veces el momento máximo dividido entre base por altura al cuadrado. Entonces, esto igual tienen que cortarse con tijera y bajo el encabezado de flexión, que se pongan con marcador, tienen que colar esto. Y debajo o al lado colocan esta tablita que son los esfuerzos de flexión admisibles que soporta la madera. Ojo, esto también hay que manejarlo así. El grupo A
soporta 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El B 150 y el C 100. Entonces, esto hay que saberlo bien. Es mejor tenerlo a la mano para poder hacer los cálculos rápidamente y no estar buscando en el texto. Hablando acerca del esfuerzo de corte, otra sección en mi formulario, el esfuerzo de corte que trabaja, fíjense, trabaja por lo general en las esquinas y tiende a romper horizontalmente la madera, es 3/4 del cortante máximo dividido entre la base por la altura. ¿Sí? Y los esfuerzos admisibles que soporta la madera del grupo A es 15 kilogramos centímetro cuadrado, del B es 12 y del C es 8. Entonces esto también hay que cortarse con tijerita y colarlo en el formulario. Hablemos acerca de la escuadría óptima. Esto se refiere a la relación entre la base y la altura que es recomendable para que las maderas puedan trabajar. En el caso del hormigón, se ha determinado que la altura tiene que ser 2 veces la base de la sección transversal, ¿no? La altura 2 veces la base, eso trabaja muy bien en el hormigón. Si tengo una viga de hormigón de altura 40, ¿cuánto tendría que ser la base de la sección transversal? 20. Eso. Entonces eso trabaja bien, hay que saberlo así. Pero eso es en el caso del hormigón. Pero hablando acerca de la madera, es un poco distinto. Entonces aquí se ha empezado a estudiar haciendo cálculos, ecuaciones, fórmulas, comparaciones, hasta que se ha determinado que la altura tiene que ser 1.73 veces la base. Esto también tengo que cortarlo con tijerita y colarlo en mi formulario. Es una ecuación clave, ¿de acuerdo? Que nos va a servir. Antes de entrar a vigas compuestas y complicar todo, vamos a hacer algunos ejercicios, ¿ya? Vamos a ir practicando. Mientras tanto, ¿hay alguna pregunta? ¿Algún asunto más que esté pendiente hasta que conecte la pizarra, jóvenes? Inge, ¿cuándo nos va a compartir este video? Ah, la siguiente semana, ¿ya? Por favor. Necesito tiempo para ordenar algunas cosas, ¿sí? Ya, se va a cortar el Zoom debido a la cuenta, así que cuando eso ocurra, ustedes automáticamente se conectan al mismo enlace, ¿ya? Bien, entonces vamos a compartir la pizarra. Ahí la ven la pizarra. Sí, Perfecto. Ya. Vamos a empezar a practicar un poco con el diseño. A ver, nos vamos a dar una viga. Y nos vamos a poner unos apoyos. Aquí.
Nos vamos a poner 4 metros, 1.5. Eso está por una carga. Entonces, es una madera del grupo A. La escuadría es 9 por 18 centímetros. El peso unitario de la madera es 850 kilogramos metro cúbico. Y me estoy dando que la flecha admisible es L sobre 300 centímetros. Entonces, para la viga se pide verificar primero, inciso A, la flexión, inciso B, el corte. Ya quedó chico esto. Y el inciso C, la deflexión. La carga viva que está actuando es 200 kilogramos sobre metro. ¿Ya? Hay una carga viva que está actuando. Entonces vamos a practicar y vamos a resolver esto, ¿no? Jóvenes, por favor, a partir de ahora necesito que estén con sus calculadoras y aporten a la clase haciendo cálculos, ¿ya? Es fácil equivocarse al calcular, pero si varios de nosotros estamos con la calculadora, podemos detectar errores y eso va a beneficiar a todos. Lo que no está permitido es gente que esté echada en su cama y no esté haciendo nada, solamente viendo, ¿ya? Entonces necesitamos un ambiente de trabajo. Bien, entonces esta viga no solamente está soportando la carga viva, sino también está soportando una carga muerta. ¿Cuál va a ser esa carga muerta? Su peso. Eso, su peso propio. Entonces, esa carga del peso propio va a ser la sección de la viga. Esto está en metros y eso está en centímetros, así que tengo que uniformizar unidades. Si no, voy a hacer una barbaridad. 9 centímetros por 18 centímetros, lo transformo a metros y lo multiplico por 850. ¿Cuánto es esto? 13.77. Ya, vayan verificando el resto. Está Sale bien. lo mismo. 13.77, Inge. Bien, kilogramos sobre metro. Entonces, esto sería la carga muerta. 13,77 kilogramos sobre metro. Entonces, la carga total que está actuando, que va a ser esto, a ver. Va a ser 213,77 kilogramos sobre metro. Bien. Entonces, esa es la carga, ¿sí? Que está actuando real sobre la madera. Así que vamos a resolver esto.
Primero necesitamos calcular una resultante. ¿Ya? A ver. Josué, ¿a qué distancia de este punto está actuando la resultante? A 2.75. En este caso es una distribuida constante, sería en L medios. Bien, correcto. Luego necesitamos hallar las reacciones. Y vamos a ver por qué es importante hacer esto, lo que estoy haciendo. La materia de estructuras isostáticas es fundamental para esta materia de estructuras de madera. Es una de las materias más importantes de estructuras isostáticas. Así que mi consejo es de que vayan repasando. Bien. Entonces, aquí voy a tener el cortante. Bueno, a este nivel ya ustedes tendrían que hacerlo rápido esto, ¿no? Pero a fin de que algunos están recordando o quizás no tienen suficiente base, así que lo vamos a hacer lentamente como para que puedan recordar, ¿no? Esta es una resultante. La resultante